El empleo ya se está resintiendo. Hablamos con el secretario de la Federación de Hostelería y Comercio de UGT Fuerteventura, Juan Cabrera, y con Francisco González, responsable de hostelería de la Federación Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias. Hablaremos también de la recaudación conseguida la semana pasada con el récord Guinness, que sabe a jamón y que se destina a Asomasamen. Como saben, estaremos con los principales protagonistas del evento. Y profundizaremos en la programación neurolingüística, una formación que ofrece la única docente reconocida por la Asociación Española de PNL en Canarias. Ella es Rosa Guerrero. Con ella estaremos. Son algunos de los temas de hoy en la mañana de COPE Fuerteventura. Ustedes podrán seguirnos también a través del canal de COPE Fuerteventura en YouTube y en Facebook. Comenzamos. ...106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Los efectos de la quiebra de Thomas Cook empiezan a ser muy evidentes. Ya hay varios establecimientos que anuncian su cierre, al menos temporal, por falta de turistas. Poca conectividad aérea, menos visitantes y menos trabajo. Una situación que agrava el desempleo en una isla excesivamente dependiente del turismo. Juan Cabrera y Francisco González de UGT Canarias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos pintado un panorama, la verdad que bastante preocupante, ¿no? No está pintando bien. Sí, bueno, si ya se arrastraba, pues bueno, se vislumbraba una ralentización en la ocupación en la isla de Fuerteventura, pues lo de Thomas Cook ha venido a darle la puntilla, ¿no? Y nosotros pues mantenemos que lo importante es la conectividad, ¿no? La conectividad, sobre todo de los países emisores, y intentar pues recuperar y reponer lo que ya estaba contratado en estos paquetes turísticos para la temporada de invierno por el turoperador, un turoperador que no es que su fracaso o quiebra no es las mismas, porque se están comparando con otras que hemos padecido de líneas aéreas, bueno, llevamos además un año bastante complicado, ¿no? Claro. Germanwings, Air Berlin, te quiero decir que son ya Claro. muchas y de repente se está toca intentando más comparar con estas, se están intentando comparar con estas y esta es de mucha envergadura, y de una factura muy grande. Hablábamos la semana pasada de la factura a los establecimientos hoteleros. Se estima entre 140 millones de euros, 160 que pierden los hoteleros en Canarias, pero también esto lógicamente se traduce en más paro en la isla. Ya hay establecimientos que han anunciado cierre, por lo menos temporal. ¿Cuál es hasta el momento, qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos los datos, nosotros tenemos datos de pie de obra, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? No tenemos el dato oficial del registro en la inspección de trabajo todavía, porque todo está tramitándose, todo está en un escepticismo, todo está ahí en un pequeño limbo, digamos, a la espera, ¿no? A ver las medidas que el gobierno de Canarias y el gobierno de España pues están poniendo en marcha, que entendemos que son medidas y que van en una línea correcta, pero que todavía falta. A esas medidas, hablando de dar la puntilla, nos falta todavía darle la puntilla en la conectividad. O sea, nosotros echamos en falta de que no se hable de la conectividad, porque estamos hablando de hacer promociones en la península, de hacer promociones en Alemania, en el Reino Unido, los países fuertes y emisores de Canarias, de turistas, pero todavía no se habla de las frecuencias que hemos perdido con la quiebra de Thomas Cook, las frecuencias aéreas que hemos perdido con la quiebra de Thomas Cook. 9 vuelos semanales de momento que unían el Reino Unido con la isla, pero lógicamente hay también pues empresas, ¿no?, conexas de alguna forma, como esta Cóndor, que mantiene 20 vuelos semanales, y que pues estamos todos a la expectativa de si se mantiene o qué es lo que ocurre. Ahí es donde nosotros mantienen se falla, porque es que nos da la sensación, ¿no? Tenemos la sensación, todos los ciudadanos, todos en Canarias tenemos la sensación de que solo se está parcheando el problema, y parchear el problema al final puede hacer aguas a muy corto plazo, ¿no?
¿Qué quiere decir cuando está comentando esto? Que da la Que se está sensación de que se parcheando. está parcheando. Claro, que están a la expectativa, que estamos a la expectativa de que otras cadenas o de otras líneas aéreas pues cojan esa frecuencia. Estamos esperando a ver cómo, cuándo, dónde, a qué precio, ¿no? Por tanto, lo que tiene que tomar cuando decimos esto, lo que tiene que tomar el Gobierno de Canarias es la decisión. Oiga, mire, esto vale tanto, esto tiene el coste por tanto, ¿aportamos dinero público o no aportamos dinero público? No para alargar el problema, sino o se aporta a coste cero, se aporta a coste futuro de devolver, ¿no? Porque aquí se habla de todo, el dinero público es lo que hay, y en este caso hay que mojarse. El Gobierno de Canarias tiene que mojarse y el Gobierno central también. Nosotros vivimos del turismo, que no nos quepa la menor duda, por si acaso. Cuando habla de que tiene que mojarse, tiene que subvencionar, tiene que destinar partidas presupuestarias, tiene que fondos destinar partidas públicos a presupuestarias, incrementar, a bajar las tasas aduaneras. ¿Cuáles son realmente esas medidas? Tiene que garantizar el futuro del turismo en Canarias porque es de lo que vivimos. Y garantizando el futuro solo se consigue en principio, y por la experiencia que tenemos nosotros, en aportar dinero público. Que el dinero público eso tiene la rentabilidad social, que pueda haber trabajo para las personas en Canarias. Por tanto, si el dinero público se utiliza para muchísimas cosas y para otras que no son muchísimas cosas buenas y algunas que no son tan buenas, ¿no? Por tanto, en este sentido, y estamos hablando de dinero público, que es un tema muy peliagudo. Estamos hablando además desde el sindicato de UGT, quiere decir que no es un empresario que esté hablando, son... No, estamos hablando de los trabajadores. Que la principal industria que tenemos en Canarias es el turismo, no tenemos otra. Es decir, aquí no hay industria de otro ámbito. No hay una diversificación de la economía, todos los huevos fábrica. están, ¿no? En el mismo... La fábrica que tenemos es... Todos vivimos a través de lo que produce el turismo, ¿no? De la rentabilidad que queda aquí. Somos un destino turístico, eso que no se les olvida a nadie, que lo demás es circunstancial todo, y todo es de cara a que se mantenga esa principal industria. Por eso podemos hablar tranquilamente de dinero público. Simplemente por eso, no por otra cuestión, pero tenemos que centrar, pero no solo Fuerteventura, que está pasando, porque dentro de todo fue incluso la tercera isla que más recibía de esa empresa, que era Thomas Cook, de una de las filiales. Eso es muy grande, pero hay que aprender de los errores y hay que corregir para el futuro. Y esto nos enseña que no estamos tan fuertes como creíamos, sino que somos un eslabón más de todos los destinos turísticos que hay en el mundo. Por lo tanto, la competitividad es muy grande. Tenemos que ser conscientes de eso. Y cada vez que se habla de eso, sí, hay muy buenas intenciones, sí, por parte de todos, pero en la realidad, nada. Una formación que se diluye, que no se ve. Ahora vamos a hablar de esas en medidas para realmente lograr que el destino sea de calidad y competitivo, ¿no? Porque al final, en el mapa global, en este mundo además tan conectado que tenemos, pues Fuerteventura es un destino más, como lo hacemos diferente. Pero sí me gustaría centrarme en cuáles son los establecimientos que han anunciado un ERTE, un expediente regulador de empleo, aunque sea temporal, un cierre temporal de la empresa. ¿Se tiene constancia? ¿Se habla del Hotel Princess? ¿Hay alguno más? Sí, bueno, el principal que tenemos es del Hotel Princess, ¿no? Del principal que tenemos. Nosotros no podemos, inclusive hemos dado nombres, porque así nos lo han transmitido, las medidas que van a tomar para intentar paliar, Hombre, afectados entendemos que tiene que haber muchísimos establecimientos en Fuerteventura. Afectados hay muchísimos en la isla de Fuerteventura. Hay muchísimos afectados porque, claro, esto no fue... Fuerteventura operador importante, con lo cual casi todo el mundo tenía contratado un porcentaje mayor o peor, pero... Claro, es que el problema de la Prince es que es más grave que el resto. Porque es la dependencia exclusiva, ¿no? Correcto. Habían hecho una apuesta por un turismo de la empresa de Thomas Cook, de que le garantizaban un porcentaje y así venían las cifras diciéndonos que era una muy buena apuesta porque garantizaba la ocupación durante todo el año. Entonces, ahí es donde radica, por eso yo creo que va a ser el más grave ahora mismo en Fuerteventura. El más afectado, ¿no? Hay más establecimientos que también están en la misma tesitura, también dependientes al 100% de Thomas Cook. Hay cosas, pero hasta que nosotros decimos que hasta que no se dé por escrito y se convoque la mesa para empezar a hablar del tema, pues
A ver, decir más allá sería una O sea, no hay, temeridad. digamos, propiedad, no hay establecimientos, digamos, cuyos directivos se hayan comunicado a los empleados, aunque los empleados puedan a lo mejor vislumbrar que la cosa no va bien, pero de momento no hay, digamos, oficialmente una mesa convocada en otros establecimientos. Oficialmente solo la Prince. Solo La Prince. Y solo un hotel de los dos que tiene. Sí. Y extraoficialmente, no le voy a pedir nombres porque ya veo que no me los quiere dar, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, serían unos cuantos. Pues en principio 3, que sepamos nosotros que están ahí, que si sí, que pendientes. si no, que si te quiero, que si no te quiero. Y bueno, esperemos Sobre todo que... pendientes de las medidas del gobierno de Canarias y del gobierno central, porque están pendientes a ver cómo de recuperar esa conectividad y poder... Se hablaba de uno en concreto que cierre, es decir, ya no es un ERTE, como ha hecho la Prince con cierta responsabilidad en ese sentido, porque la Prince ha tenido la responsabilidad de decir, vamos a abrir un ERTE un tiempo y vamos a renegociar. Es la diferencia, porque hasta ahora siempre hemos oído hablar más de ERE, ¿no? El expediente de regulación de empleo es algo como que estamos más familiarizados, pero ya ese ERTE es el carácter temporal, ¿no? Que no es algo definitivo, sino que para los mismos trabajadores, bueno, pues suscita un poco de alivio, ¿no? Como que no es algo definitivo. Sí, bueno, suscita alivio siempre con la expectativa y todos... De una continuidad. De una continuidad y de una recuperación. Nosotros desde la UGT estamos seguros de que nos vamos a recuperar y de que esto va a ser un tiempo. El problema ¿cuál es? Que en ese tiempo muchos compañeros y compañeras se van a quedar en el camino, ¿no? Y luego para la reinserción, vamos a hablar de alguna forma, en el mercado laboral, pues va a ser complicado. ¿Por qué? Porque los niveles de plantilla... al mismo nivel que ya veníamos desde septiembre, agosto, septiembre, hombre, nosotros tenemos nuestras dudas, tenemos experiencia en el sector y de cómo arrancan estas cosas y de cómo luego se estabilizan. Por ejemplo, ha habido buena ocupación desde el año 2011 y hasta el año 2014, 2015, hacia adelante, no hemos tenido unas plantillas óptimas en los establecimientos, en toda Canarias, ¿no? En toda Canarias. Por tanto, nosotros lo que decimos es, bien, perfecto, sabemos, porque no puede ser de otra forma, tenemos que recuperarnos. O sea, y si nos vamos a recuperar, se están poniendo medidas, pero claro, ¿a qué precio? Ese es la digamos... Claro, estamos hablando de personas que quizá llevan además muchos años trabajando en el mismo establecimiento, que tienen ya unos derechos adquiridos, una antigüedad, y de repente, bueno, pues sale otra vez, ¿no? Y luego nos encontramos también con la picaresca de que, bueno, de que también a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Por tanto, con esos derechos adquiridos que usted anuncia, o que usted dice, ¿no? Pues también pueden verse modificados, que ya tenemos conocimiento de que algunos, bueno, por lo menos lo intentan, ¿no? Por lo menos lo intentan, ¿no? Por tanto, tenemos muchas variantes que nosotros veníamos medio tranquilos en el año 2019, independientemente de cómo empezó el año, que empezó así un poco, terminó 2018, 2019, empezó así un poco raro, ¿no? Un poco raro, un poco a la baja, ¿no? Pero claro, había una cierta estabilidad en las plantillas, ¿no? Cierta estabilidad sin tirar las campanas al vuelo, pero claro, cuando hablamos de cierta estabilidad, ¿de qué porcentaje hablamos? Cuando ustedes dicen óptimas plantillas, ¿qué porcentaje estamos hablando? Que nos marca el convenio, que para eso lo negociamos y lo firmamos, y vamos a entrar al próximo convenio con este mapa. Te puedes hacer una idea. Es decir, muchos eventuales que seguramente no verán renovados los contratos. Es también otra colchón, suma más a la situación. Ese colchón siempre está ahí y ha estado, porque el turismo no es una cosa que podamos decir, bueno, tenemos... No es una cosa estable, fija y equilibrada de tantos turistas esta temporada. ¿Cómo se negocia las temporadas? Se venden como se venden, ¿no? Y las ocupaciones es la ocupación. Nosotros que empezamos en la hostelería, yo, en mi caso, en el año que... Hace unos cuantos... hace unas pocas décadas, vamos a decirlo, Juan. Cuando habían 3 hoteles, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, las cosas han ido cambiando. Pero el colchón siempre hay que mantenerlo, porque es decir, no se puede mantener una plantilla al 100%, bajo mi punto de vista, fija en un hotel, porque automáticamente con una bajada, pues habría que estar todos los días con un ERE. Es decir, habría que estar distinguiendo por pérdida y por... Lógicamente, una empresa
necesita ganar dinero para Ahora pagar el mismo, salario. según el convenio, ¿cuál es la obligación del establecimiento hotelero de tener, qué porcentaje de plantilla fija mínima tiene que tener un establecimiento hotelero ahora mismo? El 60%. El 60% estable, fijo, el resto puede ser El resto puede ser eventual. según las necesidades del servicio. Porque nosotros siempre abocamos a eso. Es decir, los convenios tienen que ser, un convenio firmado tiene que ser atractivo para las dos partes. Porque si no, se mete Hay en un uno que no cajón firma y claro, no hay correcto. convenio, Entonces, lógicamente. y tiene que servirnos. Como digo yo, es un traje a medida. Un convenio se negocia para ayudar a la hostelería, en este caso, estamos hablando de hostelería, a dar una respuesta a la demanda, porque no, tenemos que empezar por el principio de que trabajamos con personas, con clientes. Y que tienen derechos, tanto los clientes como los empleados, correcto. ¿no? Entonces, pues hay que ajustar todo ese engranaje a un convenio. Y ahora volvemos a entrar. Pero lo que me refiero es que empezamos, o volviendo al punto, que es el cierre patronal, aunque sea temporal, pero se empezó a hablar de 6 meses, ya vamos por un año. Y claro, un año, la ley ahora nos dice que en los primeros 6 meses te mantienes más o menos con un 70%, dependiendo de la base de regulación y tal, en fin, toda esa historia que hay en el tema nómina. Pero claro, pasando los 6 meses, entras ya, como decimos nosotros, en picado, ya te pagan solo un 50%. Con eso ¿Esto ya estamos hablando del ERTE? Del ERTE, sí. Estamos hablando, vamos a centrarnos en la situación de los trabajadores del ERTE y del ERE. ¿A cuántos trabajadores y trabajadoras afecta el cierre temporal del Princess? Más o menos, ¿cuántos empleados tienen? Ahora mismo lo que es directamente para meter en el expediente, pues no a la totalidad, porque hay contratos eventuales, hay servicios externos, pero sobre unos 180, 100... Se meterían dentro del expediente. Sí, dentro ¿Y cuántos del expediente. quedan fuera? Bueno, aquellos contratos que van terminando, claro, estamos hablando de claro. sobre 200 Claro. y más, sobre 200 y más, ¿no? Por tanto, porque claro, tenemos una plantilla flotante del 40%. Claro. Eventual, tenemos una plantilla flotante y eventual del 40%. Claro, eso no se les renueva y y ya cuando se hablaba está, no antes entra. cuando se hablaba antes de la obligatoriedad reflejada en el convenio del 60% de plantilla fija, pero también tenemos otra variante en esto de cuando eran las plantillas óptimas, que yo hablaba de las plantillas óptimas. Cuando hablamos de las plantillas óptimas, aparte de la obligatoriedad de ese 60%, ¿no?, que tienen las empresas de mantener indefinido, también hablamos de las cargas de trabajo. Hablamos de las cargas de trabajo, o sea, no es lo mismo que tengamos una plantilla óptima. Vamos a hablar de lo que casi todo el mundo ha escuchado, ¿no? De tener un cómputo de habitaciones a realizar sus tareas, una camarera de piso de 18 habitaciones, de 17 en el mejor de los casos, siendo optimistas. 16 habitaciones, ¿no?, que tener 22 o que tener 24, como se está llevando y como se viene arrastrando desde el año 2008, desde la crisis, ¿no? Ahora vamos y que a nos ha hablar costado también una lucha. cuando nos centremos en ese destino de calidad Y que nos cuesta mucha lucha, que nos cuesta mucho hacerle entender que una persona no puede realizar ese movimiento repetitivo, ¿no?, durante las horas de trabajo y con las cargas de trabajo que se le asigna, ¿no? Ahí es donde también... Y luego la exigencia, además, de que la habitación en cuestión esté, además, pues, en las mismas condiciones que si tuviéramos 15 habitaciones. Claro, correcto. Es que, lógicamente, es un poquito diferente. Los tiempos. Hablamos de esas personas que están dentro de este expediente. ¿Cuál es ahora su expectativa? Porque yo entiendo que el hotel va a cerrar o no cierra del todo. ¿Cuál es la situación? Bueno, entiendo que si quieren buscar también camas para poder... Estamos todavía en el primer contacto. Mañana tenemos por la tarde otra mesa y bueno, entraremos en la mesa a hacer las propuestas ya un poco más claras o con un fin ya más determinado. Pero hasta que la negociación no termine, pues no podemos saber. No van a saber. Claro, porque sería una aventura decir que cuando contamos con la buena voluntad o con lo que podemos poner sobre la mesa, la ley es tajante. Y en una situación de esta donde no se percibe dinero, entrada, quiero decir ingresos, la empresa prácticamente por la responsabilidad de decir, bueno, vamos a abrir otra vez, vamos a ver qué pasa en este tiempo y quiero recuperar otra vez los trabajadores. Pero... Pero no tiene una garantía, no puede ofrecer esa garantía, pero lógicamente. Pero no podemos, tampoco es prevenir el futuro, sino que hay un cierto margen de tiempo que se ha dado. ¿Sí? Van a trabajar durante un periodo de tiempo para vender ahora agosto o el verano del próximo año.
ya está trabajando la empresa. Por lo tanto... Para ver si consigue cubrir esas correcto, camas que quedaron. Porque es que son 600 cubrir. habitaciones, no es un hotel pequeñito, no es, es decir, es un hotel de envergadura, con lo cual la situación es complicada. Pero si no esperamos a los tiempos, no marcamos los tiempos en la mesa de negociación y abrimos el melón antes de tiempo, sería una falta grave de respeto hacia la mesa negociadora y hacia lo que allí se vaya a determinar, que después, lógicamente, habrá que someterlo a la Asamblea de Trabajadores y que los tengan trabajadores que ratificar, ¿no?, el acuerdo. Ratifique el acuerdo. ¿Cuál es un poco el sentir de los empleados y empleadas que están Pues ahí? imagínate, incertidumbre, ansiedad, angustia, en fin, todos los Plena adjetivos que se le pueda poner. Plena Navidad de las épocas que se vienen. Estar en el desempleo no es plato de buen gusto, independientemente de que el desempleo se trate como se trata y se le hable como se hable, pero no es plato de buen gusto, no es una cuestión, porque claro, y luego la expectativa futura, que es lo que está diciendo Juan, ¿no? La expectativa futura. Se está intentando vender el hotel, pero a largo plazo, o sea, porque a largo plazo para nosotros es más del tiempo de 2-3 meses, y estamos hablando del verano que viene, ¿no? ¿Están intentando vender el hotel o están intentando vender el hotel? camas? Cuando nosotros hablamos de vender el hotel es comercializarlo las para camas, vender las camas. Nosotros hablamos que en el argot. Que se habían hablamos en el argot nuestro. Yo tengo que poner el oído fino. Sigue estando ahí. Yo tengo el oído fino. No, el otro día también compañeros nuestros decían, vender el hotel. Digo, no, otro hotel, ¿no? Otro claro, hotel. nosotros Digo, aquí se trata de vender que... el hotel, es comercializar el hotel, ¿no? O sea, para ocuparlo, ¿no? Hablaba el Gobierno de Canarias recientemente que va a implantar un conjunto de medidas, es lo que ha anunciado, y hablaba también 2 millones de euros para un plan de empleo hostelero y turístico en los municipios afectados y 500 euros mensuales a los trabajadores perjudicados por la crisis. ¿A ustedes qué les parece esta medida de momento que se ha anunciado? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, son medidas y están en la línea, ¿no? Están en la línea, pero como bien hablábamos antes, es dinero público, estamos hablando siempre de dinero público. ¿Por qué se emplea para eso y no se emplea para garantizar el futuro del turismo en Canarias? O sea, estamos hablando, lo que no podemos hacer es poner parches. Vale, perfecto. Sería de empleo, nos parece muy bien, ¿no? Que se complemente si acuden a la formación y solo durante 3 meses. O sea, no estamos hablando de que si tú vas a estar en un ERTE o vas a estar en un ERE extintivo y definitivo, todo el tiempo vas a estar cobrando hasta que encuentres otro trabajo. Es que lo que necesitamos es la fábrica nuestra, que es el turismo, que pueda dar empleo. Que pueda dar empleo, que al final cree empleo. O sea, con dinero público, bien. Y estamos hablando siempre de un tema tan escabroso como es el dinero público. Pero hombre, hay que decirlo, no sin cortapisa, y hay que decirlo, si lo podemos hacer para dar 500 euros a aquella persona que se vaya a formar o que esté en formación dentro del desempleo, vale, bien, se complementa, vale, bien. Pero, ¿y luego qué? ¿Y después qué? O sea, después de 3 meses, ¿qué hacemos? Por tanto, nosotros lo que echamos en falta es eso, ¿no? La decisión y las medidas, digamos, más contundentes, ¿no? El carácter finalista. El carácter finalista de las medidas. Ustedes se cifraban en cuanto anunciaba la quiebra de Thomas Cook desde UGT, que en Canarias hablaba de que un 10% del empleo en el sector turístico en el archipiélago se vería afectado. ¿Se ratifican en ese porcentaje, en esas cifras, más o menos, incluso más? Bueno, nos ratificamos en el porcentaje, ¿no? Ha habido alguna que otra opinión, ¿no? Pero es que ni uno de los analistas, de los expertos, de empresarios, de patronales, gobierno, ha desmentido que eso no pueda suceder. Por tanto, nosotros seguimos manteniendo esa cifra. Inclusive, ¿no? El presidente del Gobierno de Canarias habla de emergencia social, social en Canarias. Yo hablo de un problema social. Por tanto, lo que hemos estado comentando, ¿no? Esta mañana aquí, ¿no? Viene a ratificar con el panorama que nos podemos encontrar. Lo que nosotros decimos es, no queremos ser, alguien ha tachado de alarmista, ¿no? Del tema de la cifra, por lo que usted pregunta, ¿no? Digo, sí, perfecto, pero ser demasiado prudentes y estar demasiado calmados nos lleva a parchear el asunto y a que esto sea, el rosario de la aurora,
que termine como Rosario de la Aurora, miles de compañeros en el paro, y aquí, bueno, se den las cifras del paro y eso es lo que hay. Lo que no nos conformamos nosotros desde la UGT es, y eso es lo que hay. No, eso no es lo que hay, porque no hemos hecho nada. No se ha hecho nada en Canarias. Cuando nosotros teníamos los turistas prestados de Túnez y Egipto, ¿no? No hicimos nada para fidelizar, no hicimos nada. Por tanto, ya va siendo hora que lo público y lo privado, ¿no? Se pongan las pilas y intenten mínimo estabilizar el empleo y asegurar el empleo futuro en Canarias. ¿Qué pasa por el turismo? No nos vamos a engañar, porque ahora algunos hablan de que esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para quién? ¿Para quién es la oportunidad? Yo he escuchado, puedo decirlo, esa barbaridad. Esto es una oportunidad para diversificar la oferta de empleo en Canarias y para diversificar el empleo. ¿Pero a dónde? Si nuestras fábricas son pequeñitas, nuestras fábricas no son como las de la península. Nuestras fábricas funcionan con 10, 12 operarios, 15 operarios. Una fábrica moderna en Canarias funciona con el mínimo de plantilla. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? O sea, no nos engañemos. En Canarias pasa por el turismo, por fidelizar, hacer campañas de fidelización para que vuelvan esos turistas. Hombre, Túnez, Egipto están ya otra vez en medio auge, por tanto, ¿qué hemos hecho? Es muy complicado competir, porque allí los derechos sociales no existen, los empleados no existen prácticamente. Con lo cual no se puede competir en precio. El modelo. Es que el modelo es lo que hay que cambiar. El modelo. Es que decir, no puede ser café para todos y todo igual, ¿no? Es que, a ver, la isla ahora mismo turísticamente, desde punta a punta, exceptuando varios complejos, es decir, dos si acaso, son de 5 estrellas, que si alguno más que me puedo dejar en el tintero. El resto todo es lo mismo, es el mismo sistema, 4 estrellas, con todo incluido, sota, caballo y rey. Todo, exactamente todo. No hay una variedad o no se apuesta por un turismo, no sé, se ve cualquier propuesta en cualquier otro destino turístico. Y nosotros tenemos todo lo mismo, por eso nos puede afectar tanto si tenemos un solo modelo, si ponemos los huevos todos en la misma cesta, ¿qué es lo que ocurre? Que se rompen. ¿Qué pasó con la apuesta de la Prince con Thomas Cook? Pues que puso todos los huevos en la misma cesta. Así de claro. Es decir, y hay otros hoteleros que, bueno, pues lo ponen con Twist o lo ponen con otras empresas turoperadoras, pero corriendo el riesgo que se corre. Por lo tanto, debemos abrir el abanico y debemos abrir un poquito más la mente, en el sentido de decir, no todo tiene que ser sol y playa. Y el turismo se puede hacer. Sí, diversificar la oferta, ¿no? Claro, tenemos que pensar que los recursos que nos da, en este caso Fuerteventura, pueden ser muchos y variados, no solo el mismo. Y el mismo para todos. Queremos un negocio y todos queremos el mismo negocio, ¿no? Habrá el que vende bombones y habrá quien vende bocadillos de patas. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que la isla no se puede contraer vuelos y llenar de una sola clase o un solo tipo de turismo, pues como que no. Tenemos el problema del Oliva Beach, que no podemos Ahora obviarlo. mismito les iba a preguntar por el Oliva Beach. 400 familias también pendientes de que el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España pues dé una respuesta a una solicitud que hizo en su momento el establecimiento, creo que hace más de un año ya. Todo el mundo a la espera. Dieron como plazo el mes de septiembre, estamos ya en octubre, no hay noticias. Los empleados cada día más nerviosos, ya han salido a la calle, la semana pasada los teníamos, además armando bastante ruido aquí en Puerto del Rosario. Las noticias son las que todos sabemos, a la espera. Y a la espera es, bueno, hay unas elecciones por medio, el gobierno no se pudo constituir como tal, que era lo que se había pedido el plazo para que se resolviera desde el gobierno estatal. Y en principio la empresa sigue pendiente de esa contestación para ver si puede hacer la obra, emplear a más gente o no. De soltar, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Y yo te digo una cosa. También ustedes que hasta después del 10 de noviembre, hasta que haya elecciones Palmas, otra vez. En un hotel de la misma empresa hubo problemas también. Y hubo problemas. Y se resolvió. Aquí parece que no pasa nada. Aquí un silencio. Bueno, aquí se han mojado las autoridades, hemos tenido a la senadora, al presidente del Cabildo, al alcalde de La Oliva, quiero decir, todo el mundo, bueno, pues una respuesta.
Claro, yo me puedo mojar, pero los resultados, la obligación es poner resultados encima de la mesa. O sí o no, sea lo que sea. Pero una respuesta, Pero una por lo respuesta, menos, ¿no? porque, claro, tenemos a todos los trabajadores pendientes de cómo va a afrontar ahora. Mira, estábamos hablando antes con los compañeros bueno, hemos estado en la mesa del Prince, ¿no? Y bueno, barajando, pues mira, se acaba de abrir el curso universitario, ¿no? Estamos hablando de que la gente trabaja porque tiene unas necesidades de compromisos sociales con sus hijos, con las universidades, con el alquiler, y no se puede estar pendiente de un hilo tanto tiempo, decir, oye, hay que dar... A ver cómo afronta el resto de para cuestiones saber de ámbito de su vida, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Qué opciones tengo yo de cara a diciembre como trabajador de esa empresa? Pues ahora mismo esa gente está en el limbo. ¿Qué hacen? Tiran, se quedan, buscan trabajo... Claro, es que no se puede seguir tanto tiempo. Si no se puede tener tanto tiempo sin respuesta firme. ¿Sí o no? Hablábamos con un miembro del comité de empresa, con Adrián Fernández, que también es de UGT, Sí. y ellos decían que bueno, iniciaban la semana pasada las movilizaciones, pero que no iban a parar hasta que tuvieran una respuesta. Incluso hablaban de ir a Madrid a hablar con quien hubiera que hablar. Sí, todas esas cosas están ahí encima de la mesa. Pero claro, no llega respuesta en firme. Con lo cual, es decir, todo el mundo se agarra a la esperanza de que se pueda, mira, pues para tal fecha, o hay que dar un margen más o menos. Pero es que lo único que sabemos después de la reunión que hubo en Las Palmas con nuestro presidente de gobierno, con Ángel Víctor, pues que van a Madrid. Blas Acosta, el presidente del Cabildo, que van a Madrid, pero bueno, van a Madrid, pero ¿y hay alguna posibilidad? ¿Hay algo? Sí, no sé, se queda muy ambiguo todo. ¿No? Pero han dicho fechas, van a anunciar... Sí, bueno, ponen fechas de que van a ir a Madrid, pero bueno, en Madrid estamos en elecciones ahora y está todo por ver. ¿Temen ustedes que ahora con el tema de la próxima convocatoria de elecciones, el 10 de noviembre, vuelva a quedar todo esto de alguna forma postergado? ¿Que tienen ya una razón de este...? Bueno, la empresa no, según datos y la empresa nos informa, nos comunica y comunica al comité de empresa que la empresa no puede sostener en una situación de una concesión pública que paga un dinero y que el hotel está como está, ¿no? Porque no olvidemos en la situación que está el hotel. El hotel está... Bueno, es el inicio, ¿no? O sea, ellos piden una licencia para renovar el hotel porque el hotel está obsoleto. Claro, obsoleto total. El hotel no se puede comercializar. El problema es que nosotros, hablando antes del producto, nosotros tenemos que tener producto para comercializar. Por tanto, y para poder crear ese empleo y para poder dar estabilidad a ese empleo, ¿no? Son muchas variantes. El turismo no es una fábrica que metes tornillos y salen tornillos, sale uno que no tiene rosca. Es muy sensible a muchos aspectos. Y lo ponemos a un lado. No. El turismo tiene muchísimas variantes. Entonces, por tanto, aquí concurren muchas variantes. Sí es verdad que la cosa no la entendemos, nosotros no la entendemos. Las administraciones públicas, el presidente del Cabildo de Fuerteventura se ha mojado, pero como bien decía Juan, necesitamos... Una respuesta. No podemos nosotros no podemos mantener ese escepticismo los trabajadores, porque los trabajadores, como bien ha dicho Juan, tienen sus necesidades, sus hijos empiezan el curso escolar y hay gastos y hay que las familias también tenemos partidas que acometer dentro de las propias familias. Por tanto, esas 400 familias. Estamos hablando de un municipio que se puede haber afectado en gran medida en los porcentajes de paro y en los ratios de paro si sucediera lo que está sobre el tablero, ¿no? Y en la economía local, porque todo ese dinero que se mueve va a afectar a todos los comerciantes. 400 se retrae el consumo, familias, se retrae el consumo. De una localidad que tampoco tiene tantos habitantes, ¿no? Pero yo 400 siempre, familias pero siempre, de repente, de golpe. Pero desde la UGT siempre, y el compañero también, Juan, lo siempre estamos hablando de que nos mojamos, de que hablamos, ponemos sobre la mesa y esto tiene que salir y tiene que tener una solución y tal. Pero no vemos luz, no vemos esa luz que se tome una decisión, oiga, mire, pues esto está así, de esta forma, porque todo tiene solución.
menos que cuando ya no dejamos de existir en este mundo, el resto todo tiene solución, todo tiene una salida y una solución, y no tiene por qué ser drástica, tiene que ser una solución pactada con las administraciones públicas. Si hay algunas irregularidades, todo se puede corregir, todo se puede corregir. Lo que no podemos estar es mareando la perdiz un tiempo donde los propios trabajadores, inclusive... ¿Habla usted de irregularidades? Parece que es algo que no existe, y los trabajadores entran en depresión. Es que esto no es ninguna broma. Los trabajadores entran en una depresión porque no ven salida a su futuro, no ven luz. Esa tensión, ¿no?, en la esa que vive la tensión ansiedad acumulada, de no saber. esa tensión acumulada, eso de qué será, esa expectativa negativa, familias positiva. además que tienen los dos cónyuges cuya fuente de ingresos es la misma. Trabajan con lo familias cual, enteras dentro del hotel. Las circunstancias, la verdad, que son bastante complicadas. Estamos en una situación que parece ser que no pasa nada, pero el que lo sufre lo sabe. Claro, tenemos que ser conscientes de que no se puede tener tanto tiempo en la situación tan en stand-by. Oiga, se puede. ¿Es legal? ¿No es legal? Es decir, no estamos pidiendo ninguna medida que no sea legal. Oiga, dentro de la legalidad, pero usted sí que se acometa lo que se tenga que acometer. ¿Alguna irregularidad que pueda haber en la petición de esa licencia? Porque es algo de lo que se habla también. Por lo visto, la empresa, cuando presenta ese proyecto y esa solicitud para poder remodelar, pues parece que no está todo tan ajustado a la legalidad, que quiere hacer quizá más camas de las que le corresponde, algún problema con algún camino público. Todo eso... Pero aunque sea así, que se arregle lo que se tenga que arreglar. Claro. Que haya una respuesta... Que estamos en eso. Que haya una respuesta del Ministerio y que diga, esto no está bien, presenten ustedes otro proyecto, por ejemplo. No pedimos café para todos. Se ha dicho aquí, nosotros no pedimos café, solo pedimos que se corrija si hubiera alguna irregularidad, como usted bien ha comentado, de que puede haber habido en el proyecto inicial, en la propuesta inicial, no habrá habido tiempo para corregir todo eso y poner papeles sobre la mesa, ¿no?, y presentar un proyecto corrigiendo. Nosotros no lo entendemos, no lo entendemos. O tomar una decisión. Oiga, mire, pues hay que tomar la decisión pero no se puede mantener, porque al final, vuelvo y repito, el tema de la salud está afectando mucho a la salud de los trabajadores. No es baladí, no es broma el que esto afecta mucho a la salud de todos los trabajadores. ERTE, ERE, regulaciones de empleo, todo esto es un tema y la propia incertidumbre, ¿no?, de no saber qué va a pasar. Claro. Y realmente vivir en ese contexto que estamos todos los días pendientes de si tal compañía aérea pues va bien o va mal, que si quiebra tal otra y cuál es el contexto. Es que ¿no? somos muy dependientes. Ahora un Brexit también, no sabemos qué va a pasar. Quizá el 31 de octubre el Reino Unido pues se marche de aquí de no muy buenas maneras y no sabemos qué consecuencias puede tener. Somos muy dependientes. Lo del Reino Unido pues viene a sumarse. ¿Cómo calificarían este contexto actual en el que estamos viviendo realmente? Pues incertidumbre. Sería la palabra, ¿no? Incertidumbre. Y no haber hecho deberes. Vamos a ir, porque hemos apuntado durante toda la entrevista. A mí me gusta llevar un orden, que si no siempre se escapan preguntas, ¿no? No haber hecho los deberes es algo de lo que estaba usted hablando. Hablaba de las plantillas, de las cargas de trabajo, de la formación. ¿Qué se tenía que haber hecho? Y ahora vamos a pagar las consecuencias. Pues cambiar el modelo del servicio turístico. Así, no, el modelo ahora lo ves cómo está y dices uno, bueno, pues está muy bien, muy bonito, todo. Pero claro, si hubieses visto el otro que había anteriormente, dirías, bueno, pues lo que hay ahora no es tan bonito, ni está tan bien. Porque ahora, como decimos nosotros... ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo era antes y ahora después? Pues cuando se empezó a masificar el turismo. 2003 podríamos situar en Fuerteventura, más o menos. Claro, porque nosotros ahora decimos coloquialmente y cariñosamente, pues los empujacarros, los abrelatas, en fin. Y en la hostelería el servicio francés desapareció completamente. El Galeón, el Riot, de todo. Ahora estamos en una situación de correr, de sota, caballo y rey, como se suele decir dentro de la hostelería. No hay margen para hacer una estrategia, para planificar, ¿no? Ahora es recuperar la conectividad. No hay un servicio diferenciado, quiero decir. Es decir, todo, lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Y si eso no cambia, y yo no puedo decidir si me voy a un hotel mejor, o un hotel peor, o un hotel donde... Es que ahora mismo la oferta que tenemos es la misma. ¿Qué cambia? Los precios.
el lugar del establecimiento, que está más en primera línea o más en segunda. Pero lo demás es todo igual. Los buffets son todos repetitivos. Es todo igual. Y al que vaya a un hotel y va a otro, lo ve perfectamente igual que lo estoy diciendo yo. No hay tutía. Es decir, o se cambia el modelo, o estamos siempre a la expensa de las grandes turoperadoras. Ahondando en lo que está comentando Juan, la única diferencia que existe, suscribiendo todo lo que ha dicho Juan, ¿no? Es el personal. Y ahí es donde no se pone el acento. El personal, el servicio, la cercanía ya no existe con este modelo de servicio que se ha instaurado en Canarias, en toda Canarias, ¿no? Bueno, mientras hoy llene la caja, mañana pues ya veremos a ver lo que ocurre. Y por desgracia es así. A corto plazo, hay ¿no? una mentalidad cortoplacista. Parece que se va a acabar el mundo en el turismo en 3 días, ¿no? Y vuelvo y repito, no se hace hincapié. Yo siempre digo algo que pero lo repito, ¿no? La hostelería, el trabajador del sector de hostelería, con el turismo, hasta hace aproximadamente 12, 15 años, era un profesional. El que recuerda, se hablaba y nos tratábamos como profesionales, ¿no? Éramos profesionales del sector. Ahora ya no somos profesionales, ya solo somos trabajadores del sector. Por tanto, ahí parece que es algo así como que no se nota, ¿no? Pero es la pura y dura realidad que vivimos, ¿no? Ya no profesional, contratar un profesional, es que cobra, es que tal, hay que pagar. Si tú quieres una rentabilidad y tú le vas a cobrar a un cliente X, ¿no? Por un servicio de un profesional, por tanto, todo es una cadena. Y yo quiero ahondar en lo que decía Juan. Todos los hoteles dan el mismo servicio, todos, exceptuando aquellos donde Sentido, San Prime, que ahora tenemos la quiebra que tenemos, ¿no? Porque eran contratados paquetes en exclusivos con estos conceptos, que al final ha terminado como ha terminado. Por tanto, que esos inventos no están mal, ¿no? Porque son amenities y servicios complementarios, o sea, género complementario que se le da a los clientes, ¿no? Cosas complementarias que se le dan a los clientes, se le añade en su paquete, cuando llegan al hotel. Albornoz tiene un precio, si no tiene albornoz tiene otro precio. Estamos viendo, pero todos tienen el mismo. Buffet. Y la comida, bueno, sí, en un sitio, la persona que la hace, porque al fin y al cabo estábamos hablando de las personas que la hacen. O la hacen diferente y bien, o la hacen diferente y mal. Por tanto, estamos hablando de personas. Y aquí nos ha hecho hincapié en los últimos años sobre las personas y su formación. Y también el perfil. A mí me gusta hablar del perfil de las personas que trabajan o que entran al mercado, al sector turístico, al turismo y a la hostelería. ¿De perfil a qué nos referimos? Hombre, un perfil, primero, no se le pregunta a la persona si le gusta o no le gusta. Solo se le pregunta sus aptitudes. Solo. Y la actitud. No la aptitud, sino la actitud que tiene. O sea, cuando ya parece ser que bueno, que se está intentando. Yo creo que a nivel de empresas, ¿no? Pero ahora, ¿no? En general se está cambiando un poquito esa nosotros conocemos percepción. casi todos los trucos. Casi todos los trucos lo conocemos. Casi todos, ¿no? Y no se pueden hacer trampas en el solitario. Por tanto, tenemos que hacer bastante hincapié, ¿no? El perfil, oiga, ¿le gusta o no le gusta? Usted sabe a lo que se va a enfrentar. Estos son personas. Esto no es... Porque tenemos muchos compañeros y compañeras que porque han tenido que abandonar la construcción por la crisis tan grande en la construcción, pues han tenido, y sí, muchísimos han adaptado. Lo que pasa que hay, claro, y ahí, por ejemplo, viene la queja de parte de la patronal, la otra parte, que dice, claro, es que quieren que absorbamos todo el mercado, digamos, del desempleo, las personas que están desempleadas, pero no son profesionales de la hostelería. Pero la patronal, con todos mis respetos, solo echa balones fuera, porque sabe que tiene el problema, corrígelo. Correcto. Es decir, tú cuando sales, ¿cómo se puede corregir? Te voy a poner un ejemplo claro. Tú cuando sales a un restaurante, te sientas, vas a comer, esperas de
de lo que estás pidiendo por el precio que tienes en la carta, el mejor servicio y la mejor calidad. ¿Y cuántas veces te levantas satisfecha de que eso ha cumplido esos requisitos? Pues estamos en los mismos términos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la patronal no puede estar todo el día tirando balones fuera. Si cuando la ves venir, no, el convenio está ahí. Que se cumpla el convenio, que para eso lo hemos firmado. Sí, lo hemos firmado, pero oye, en la mayoría de los establecimientos no se cumple el convenio. ¿Vale? En la mayoría. Se cumple una parte, pero hay otra parte que se incumple. ¿Por qué? Pues bueno, por las circunstancias. Que nos las deseamos, nos vemos y nos las deseamos para que se cumplan en un porcentaje grande. Entonces, tenemos que ser ¿Cuáles son las críticas, las denuncias más habituales en este? Cuando dicen ustedes no se cumple, ¿qué parte no se cumple? Pues el tema horario. Horario tema, quizá es el más peliagudo, categorías, ¿no? El turno, tema de los turnos, vacaciones, pues todo cargas de trabajo. Todo lo que conlleva tener la plantilla por debajo. Responsabilidad, categoría. Hay un ratio. En la hostelería hay un ratio. Y el ratio, según qué hotel, lo tiene más alto o lo tiene más bajo. Y sobre eso no te puedes pasar, porque son las indicaciones. Y ahí es donde decían ustedes que entran las trampas, ¿no? Que se conocen casi. Bueno, pues aspectos para tener en cuenta. Formación. Muchos aspectos, pero en el buen sentido, es decir, no es una crítica destructiva, sino constructiva. No, estamos en una situación que o cambiamos o va mal la cosa. Nosotros somos un sindicato que nos gusta, además, decir las cosas y luchar y trabajar de cara a dar salidas a los problemas. Es decir, no somos un sindicato que estamos todos los días denunciando, sino somos un sindicato que nos caracterizamos por el diálogo, porque intentamos arreglar las cosas en la mesa de negociación, donde tiene que ser, porque un sindicato que ande todo el día demandando, pues para eso pongo un bufete de abogados y ya está, ¿vale? Hay que trabajarlo donde hay que trabajarlo, en la negociación. Pero echamos de menos la otra parte, porque muchas veces nos oyen, pero no nos escuchan. Y ahí es donde viene todo el problema de la hostelería. Es decir, no siempre estamos en situación de trincar. Ahí cuando llegan los tiempos, es decir, de caja, cuando ya tienes una ocupación durante todo el año, como lo hemos tenido, es el momento de empezar a invertir. Y ahí es donde ustedes creen que no se ha hecho los deberes. No, para nada. Pero ha habido, por ejemplo, muchos planes de remodelación que se han hecho en Fuerteventura, algunos también a expensas un poco de una autorización. Ha habido inversiones, son cosas diferentes. Es decir, una empresa ha invertido. Porque ya la demanda exigía, esa reforma. Y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros siempre, cuando hay un establecimiento que se va a reformar, que se le va a dar, como por ejemplo el Oliva Beach, nosotros hemos dicho que es necesario para comercializarlo y para también que los trabajadores se sientan a gusto trabajando. Cuidado, en una reforma de un establecimiento, cuando está todo desconchado, como los ejemplos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pues el trabajador se siente incómodo, malhumorado, trabaja muy mal. Por tanto, nosotros los trabajadores nunca estamos en contra. Y también tenemos que decir, como bien decía Juan, nosotros somos un sindicato que reconocemos y apoyamos que una empresa, un establecimiento se abre para ganar dinero. Nosotros cuando no se gana dinero tenemos problemas para mantener las plantillas y tenemos que reajustar. Por tanto, nosotros reconocemos eso. Nosotros reconocemos que se está para ganar dinero. Un empresario, oye, inclusive ahora con la situación que hay, el empresario lo tiene fácil. Lo que tenemos difícil somos nosotros. El empresario cierra, tendrá de estos años buenos de bonanza un colchón, pero nosotros no tenemos colchón ninguno. El único patrimonio que tenemos los trabajadores es nuestro puesto de trabajo. El único patrimonio. No tenemos apartamentos ni tenemos pisos en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Y reconocemos que una empresa del sector hostelería está para ganar dinero, pero también, como bien decía, tiene que haber un equilibrio en esas ganancias, en esos beneficios y con la estabilidad de los puestos de trabajo y las cargas en los puestos de trabajo, la carga laboral. Que hoy estamos con unos ratios que nos tiramos las manos a la cabeza cuando entramos en PRL, en prevención. Tenemos que ir ya acabando, se nos va la hora, llegan ya las señales horarias y está mi compañero ya avisando. Gracias, Juan Cabrera, ha sido un placer. Secretario de la Federación de Hostelería y Comercio de UGT Fuerteventura. Francisco González, que lo tenemos aquí también, no suele estar habitualmente en la isla y agradecemos su presencia en esta Gracias casa. Responsable de Hostelería de la Federación, Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias. Bueno, tendremos que seguir hablando de empleo y tendremos que seguir hablando de
del sector turístico. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Por ustedes. invitarnos.